Hola, mi nombre es Cindy García del grupo Tercero V y continuaré con el tema de teorías sobre conflicto. Explicaré sobre problema. Primero que nada les diré el concepto, que problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una solución y que al final trae grandes beneficios a todos de acuerdo a quien se le haya atravesado el problema. Por ejemplo, hay muchos escenarios en los que se encuentran o en los que te vas a topar con problemas. Por ejemplo, problemas se encuentran en la filosofía, se encuentran en la matemática, se encuentran en la religión, se encuentran en tu persona, se encuentran en la sociedad. Problemas los vas a ver en todas partes. Entonces, bueno, un ejemplo que les puedo dar de problema puede ser un problema matemático que tienes que desarrollar ciertos, escribir ciertos pasos para resolver al final ese problema. Entonces siempre hay que pasar por ciertos pasos para una solución de problema. Otro ejemplo puede ser que, por ejemplo, un terremoto haya destruido varios edificios. Entonces eso es un problema para la sociedad, para las personas que se quedaron sin casa, y la solución a eso es reconstruir, que el gobierno ayude para reconstruir esos hogares que hayan sufrido de algún terremoto. Entonces eso también obtiene una solución. Otro ejemplo podría ser que digamos que mañana se corta el cable y si no pago el internet, pues me van a cortar el cable, y la solución a que no me corten el cable pues es pagar el internet. Los autores definieron años que problema es una polémica entre los terapeutas que prefieren definir un síntoma en términos precisos de conducta y los que se valen de una categoría más general como angustia, sensación, desvelamiento. Antes los actores se guiaban. Esto es como un ejemplo de tu persona. Por ejemplo, tú tienes problemas, que tienes angustia, que por ejemplo estar con mucha gente, desvelamiento, que no puedes dormir, tienes algún tienes insomnio, o sea, tienes problemas en tu persona. Entonces por ahí se guiaban los actores para sacar la definición del problema. De acuerdo a que iba leyendo yo el PDF, nos explican los actores cómo mucha gente se confunde con el concepto de problema y dificultades, y estos actores quieren dejar claro que esos conceptos no van de la mano, son totalmente diferentes. Y pues sabemos que el problema, yo considero que problema es un concepto muy fácil de entender al momento, ya que es muy hablado, ya que mucha gente lo tiene, ya que mucha gente pasa por eso, ya que mucha gente lo reconoce, lo escucha. Si no pasa por eso, pues lo escucha en alguna otra parte que no sea en su hogar o que no haya pasado algún problema, aunque lo dudo. Yo considero que todas las personas pasan por un problema, no necesariamente tiene que ser personal. Considero que puede ser en el área de trabajo, puede ser en la sociedad, que te topes con alguien y cree un problema contigo o cosas así. Considero que no todo el mundo ha pasado por algún problema. Al concepto de crisis se le da el término de movimiento. De movimiento, ¿por qué? Porque la crisis nos obliga a cambiar, a buscar nuevas respuestas hacia nuevas situaciones o hacia situaciones antiguas que ya existían. Siempre y cuando las respuestas habituales, las respuestas que ya existían, dejen de ser efectivas ante esa situación.
Entonces, ¿por qué nos motiva la crisis a buscar estas respuestas? Porque solo nos da dos opciones. Esas dos opciones son dos caminos, por así decirlo. Porque una es el mejorar, en la cual sería buscar esa opción, apoyarse en otras, etcétera. El B o el otro camino sería el empeorar o el quedarse donde estás, que es el que nadie quiere. Por eso la crisis nos motiva como personas a dar el paso hacia lo desconocido, hacia lo que no estamos acostumbrados a hacer. La crisis, un momento de crisis nos motiva a eso, porque pues por así decirlo no nos queda otra opción, siempre y cuando nosotros queramos salir de esa situación o de ese conflicto. Y cuando pasamos nosotros por un momento de crisis, la tensión familiar, las reglas como sociedad se aumentan, los roles se confunden, los valores y las metas pierden importancia hasta tal vez un punto de perderlos permanentemente para siempre. Y para resolver una crisis primero es necesario identificar el por qué estamos pasando por esa crisis. En segundo, debemos formular actividades o formular respuestas con las cuales apliquemos a dicho problema. Sí, o sea, para resolver el problema debemos de buscar respuestas, debemos apoyarnos en otras respuestas que ya existan. Por ejemplo, como que si en mi casa estuviéramos pasando por una crisis económica, pero yo no trabajo, nunca he trabajado. Entonces la crisis me va a obligar a querer apoyar a mi familia, a buscar un trabajo, a buscar un ingreso personal mío, hacia algo que yo nunca he hecho. Yo nunca he trabajado, yo no sé lo que es trabajar, yo no sé lo que es pedir trabajo. Entonces la crisis me va a obligar a eso, y yo lo voy a hacer para salir de este momento. Y siempre y cuando la respuesta o la respuesta que yo busque sea óptima y sea positiva hacia el conflicto. Si no va a ayudar al conflicto por el que estamos pasando. Existen algunos tipos de crisis. Por mencionar algunos, les diría que, por ejemplo, una crisis ambiental. Esa crisis afectaría a una región, o hay crisis ambientales, hay problemas ambientales que afectan a un país entero, a una nación entera. Otra sería una crisis económica, que afectaría a una sociedad, a un país, a una nación también, que sería algo muy grande. Y también una crisis militar, que igual afectaría a la nación, afectaría a un país, afectaría a un gobierno entero, una crisis. Pero esas son crisis ya muy grandes, de magnitud muy grande, que por el hombre muchas veces son creadas estas crisis.